qué posibilidad ve que un país como Colombia y como más de un país latinoamericano donde hay tanta corrupción y todo, vayan a permitir que la evaluación lo hagan como una política pública, sea aplicada como una política pública? ¿A qué me refiero yo? Mire, digamos, ustedes dicen que la evaluación sería como el núcleo de la toma de decisiones, de una toma de decisiones y de una rendición de cuentas. Yo hago un paréntesis en esto de la toma de decisiones. Existen en Colombia y en la vivencia propia de nosotros, hay una especie de gente especializada en hacer lobby. El lobby que es de las personas que tienen la capacidad de influenciar positiva o negativamente en la toma de decisión de las personas que tienen el poder. En Colombia, desafortunadamente, lo que hemos visto es que ese lobby utiliza más para hacer las cosas, la toma de decisiones negativas, la inclusión de la toma de decisiones negativas de acuerdo a la conveniencia de los políticos, de los programas de televisión. Entonces, el problema no de son los ustedes... únicos privilegiados. Yo Eso sé pasa que en en México, muchos yo sé que en México y en países. muchos países. Pero entonces yo la pregunta es, ¿ustedes en el programa de la evaluación sí han contemplado esa posibilidad de blindar o de evitar que la decisión se tome así? O sea, influenciada por... Mira, yo creo que hay dos cosas. Una, a mí me parece de que algunos países que han desarrollado procesos vinculantes respecto de las evaluaciones, como el caso chileno, es muy diferente del caso colombiano por la naturaleza propia de su sistema de evaluación. En el caso chileno surge un programa de evaluación de programas a propósito de la petición del Parlamento de conocer el desempeño de los programas. Entonces, de alguna manera hay una obligatoriedad de los informes de evaluación hacerlos llegar al Parlamento, y eso sí ha conducido a mejoras, incluso a términos de programa o a cambios de la temporalidad de los programas o de sugerencia, en fin. Entonces ahí sí tiene un vínculo muy potente, muy poderoso, y además porque la función de evaluación está alojada en el Ministerio de Hacienda en el país, que como sabemos en todos nuestros países los ministerios de Finanzas o de Hacienda son, ¿no es cierto?, como con fuerza de ley. Entonces también ahí hay una presión del sistema propio de cómo se genera y cómo se construye que hace que eso sea posible, ¿no? En el caso colombiano yo creo que estamos a puertas de tener un sistema tanto de evaluación de sinergia en el DNP, que de alguna manera ha tenido toda una trayectoria y un proceso de ir legitimando la función de evaluación al interior del Estado. Todavía no ha llegado a tener un proceso vinculante, no lo tiene, pese a que las evaluaciones están sometidas a mucho rigor metodológico, a un esfuerzo sostenido en ese sentido. Yo no sé y no tengo la respuesta de si en el caso colombiano eso, por ejemplo, el tener una evaluación vinculante terminaría con el lobby. Yo sospecho que no, que en realidad el tema del lobby político pero puede cambiar el orden de las cosas. Decisiones en lo público creo que depende de muchas más cosas que solamente la evaluación. Pero sí me parece de que la evaluación es un instrumento que permitiría tomar decisiones más informadas, ¿no? Y que por lo tanto en la medida que vamos legitimando el espacio de construcción de evaluaciones poderosas, robustas, sustantivas, con rigor metodológico, etcétera, de alguna manera vamos entregando más herramientas a los gestores públicos para no tener que obviarlas, porque en algún momento si toman una decisión que no tiene nada que ver con lo que se recomienda en la evaluación, entonces van a estar ellos en problemas de tener que justificar por qué tomaron esa decisión. Entonces creo que sí la evaluación contribuye, pero no sustituye los procesos irracionales que tenemos de toma de decisiones, digamos. Las cosas normales de la ES. Sí. La otra sería si tomamos... Sí, gracias a ti. Nos estamos viendo igual. Si tomamos la evaluación como núcleo para la rendición de cuentas, yo digo la rendición de cuentas, por ejemplo, en Colombia el DANI, una entidad de estadística, no tiene la credibilidad que debería ser como entidad, porque normalmente la rendición de cuentas son datos estadísticas manipuladas, infladas, acomodadas muchas veces a los programas mal elaborados. Entonces, ¿cómo influenciaría la evaluación en una rendición de cuentas para que fuera positiva realmente? Nosotros creemos más bien que los procesos de rendición de cuentas tienen muchas y múltiples fuentes. O sea, creo que sería un error pensar en que los países hacen rendición de cuentas solo a propósito, por ejemplo, de sus sistemas estadísticos formales, ¿no? A mí me tocó en el caso colombiano de ver
una total desarmonía de pronto entre los sistemas de indicadores de los niveles territoriales de las gobernaciones, por ejemplo, en el nivel nacional. Los municipales no. Y a nivel municipal se produce en el tema de infancia, por ejemplo, o sea, todo lo que es el seguimiento de los planes de desarrollo de infancia y adolescencia en un gobierno departamental no tiene muchas veces ninguna sintonía con los indicadores que se rinden a nivel nacional. Entonces hay temas que también tienen que ver con la consistencia y coherencia de los sistemas de planificación y con su relación con los sistemas estadísticos. Pero creo que el proceso de rendición de cuentas no se puede agotar solamente en los temas estadísticos, ¿no? Porque como ustedes mismos dicen, hay un tema también ahí de confiabilidad de los datos, de seriedad de esas cifras, de manipulación muchas veces de las cifras. No sé si es exactamente el caso colombiano, pero en muchos países nos pasa con frecuencia que eso ocurre. Entonces, creo que hoy día tenemos que avanzar a un proceso de rendición de cuentas donde se consideran muchas más fuentes. Y una de ellas también son, por ejemplo, las respuestas ciudadanas. O sea, todos los sistemas que también fueron ejemplos en un momento de Colombia de ¿cómo se llamaban estas asambleas ciudadanas que tenían? Consejos comunales. Consejos comunales de gobierno. Y muchas otras instancias de distintos niveles que se han ido generando en el caso colombiano. Creo que esos también hay que ver de qué manera se van articulando para ya no tener que tener informes sombras sobre algunos determinados seguimientos, por ejemplo, de cumbres internacionales, sino que efectivamente puedan ser incorporados en el marco de una política pública que entiende lo público con una participación mucho más amplia de más actores, que no es solamente el Estado, sino que también son las organizaciones académicas, las no gubernamentales, las organizaciones civiles. O sea, creo que hay mucha gente que también puede ir opinando sobre los avances de la política pública más allá de los sistemas estadísticos formales. Y las evaluaciones en ese caso también es un actor más que contribuye, ¿no? Pero no es el único. Entonces creo que ahí el tema más bien es cómo vamos articulando para que haya presencia de todos estos actores de manera que tengamos sistemas de rendición de cuentas mucho más sólidos, más informados y más amplios. Doctora, muy amable, muchas gracias. No sé, compañero, Yo tiene tengo una... una pregunta más. Es cómo evitar que no se hagan las evaluaciones en la función pública y en los proyectos públicos, en todo el contexto público, sean vistos como el coco de la administración. Es decir, en Colombia se nombra evaluaciones y nos quieren echar, o no se quiere que se haga el proyecto. Entonces, ¿cómo evitar eso? Que las evaluaciones sean el coco de la función pública y que sea visto como elemento para mejorar los procesos y no que se quiere acabar con lo que ya está haciendo. Entonces, ¿cómo evitar eso? Mira, yo creo que en general en América Latina hemos ido superando muy lentamente lo que desde la academia se ha llamado la evaluofobia, ¿no? Que cuando aparece la palabra evaluación, las instituciones empiezan como, ¿por qué me tocó a mí? Es como el mal, o sea, ¿por qué ¿qué hice mal? Y por lo tanto creo que hemos ido avanzando, como te digo, muy lentamente hacia un proceso en donde comprendamos que la evaluación es un instrumento solamente, no un fin en sí mismo, y que además nos pueda servir para los aprendizajes institucionales. Creo que esa lógica no solo de rendición de cuentas, no solo de toma de decisiones, sino también de cómo hay instituciones que aprenden, es un paso que tenemos que dar, ¿no? Y para eso hay que hacer cuestiones que hoy día están bastante documentadas, o sea, el cómo avanzar a instituciones que aprenden, no solo que hacen, sino que aprenden, y por lo tanto que permiten que hayan una serie de condiciones al interior de la institución para efectivamente recoger los aportes de la evaluación de manera positiva y hacer mejoras. Creo que ese es un paso importante que dar en el caso colombiano, ¿no? Pero no solo en Colombia, o sea, digo, en todos los países creo que todavía hay una cierta resistencia a que si te toca es como el mal del año, ¿no? Y sin embargo, cuando se han hecho evaluaciones, que ya se han hecho muchas, en el caso colombiano hay por lo menos 100 evaluaciones que ya se han hecho, se puede visualizar de que efectivamente ha producido mejoras, ¿no? No en todos los casos, en algunos casos ni siquiera se han utilizado, ¿no? Las recomendaciones, pero en la mayoría de los casos vemos que cada vez más se ha estado produciendo un proceso de mejoras. Entonces creo que eso también va bajando los decibeles de tensión y de resistencia de los propios funcionarios involucrados. Porque en la medida que uno entiende que tiene un gerente que es capaz de asumir esas recomendaciones como un reto de mejora, entonces por supuesto que también uno ve con mejores ojos el proceso evaluativo en general. Entonces creo que ese
es un proceso en que vamos caminando mucho más lentamente de lo que quisiéramos, pero sin duda que se ha avanzado muchísimo. O sea, hace años atrás las instituciones, casi los funcionarios renunciaban cuando lo iban evaluando. Yo me dormí por mi cuenta. Claro, se autocensuraban previamente. Y yo creo que hoy día ya hay más condiciones para seguir avanzando en esa perspectiva de ir integrando la evaluación como parte de la política pública en general, ¿no? Listo, doctora, Doctora, muchas gracias. Bueno, Muy amable, muchísimas gracias muy a interesante. ustedes. Muy interesante, Gracias. muchas gracias. ¿Cómo van a hacer un seguimiento a lo tanto